mitad de ellas las que considero más relevantes. Y lo primero que quiero hacer notar es que hay un patrón en la Biblia donde, refiriéndose al aviso, ata o enlaza el Antiguo Testamento, Evangelios y las cartas o libros del Nuevo Testamento. Ese patrón lo podemos ver, por ejemplo, entre Isaías 2, Lucas 23 y Apocalipsis 6. ¿En qué consiste este patrón? Se nos muestra que el aviso tiene tres fases. En una primera fase son eventos externos en el cielo, en el firmamento. En una segunda fase pasa a factores o avisos, preavisos, anuncios, alertas en la tierra, tipo terremotos o en la naturaleza, los animales, etc. Y en una tercera fase pasa al interior del corazón del hombre, es decir, al arrepentimiento. Entonces, vamos a verlo cómo se ve esto entre Isaías 2, Lucas 23 y Apocalipsis 6. En la fase 1 vemos, por ejemplo, el sol se puso negro como paño de crin y la luna toda como sangre, ¿no? Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Es decir, algo pasa fuera de la tierra, en el firmamento. En el cielo hay una primera alerta. En la fase 2 vemos, por ejemplo, que dice, estoy citando estas tres citas de la Biblia que mencioné, Isaías 2, Lucas 23 y Apocalipsis 6. Dice, cuando Él se alce para hacer temblar la tierra. Y vuelve a decir, hace temblar la tierra. O también, los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Imagínense el tamaño del terremoto para que los montes y las islas sean removidos de sus asientos. No estamos hablando de un terremoto de magnitud 5 o 6, tiene que ser de una magnitud mucho mayor. Y en la tercera fase pasa al interior y es cuando dice, por ejemplo, entra en la peña, húndete en el polvo, lejos de la presencia pavorosa de Yahvé. O entra también en las grietas de las peñas y en las hendiduras de la tierra, lejos de la presencia pavorosa de Yahvé. O también dice, entonces se pondrán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a las colinas, cubridnos. Y en Apocalipsis dicen a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero. Lo que está queriendo decir es que va a haber un momento de arrepentimiento masivo de la humanidad donde todos nos vamos a sentir así como trágame tierra. Es decir, preferimos que las peñas caigan sobre nosotros, preferimos estar hundidos en el polvo, estar debajo de las rocas, pero lejos de la vista de Dios, de la presencia pavorosa de Yahvé. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar el estado de nuestra alma y muy posiblemente sea distinto a lo que pensamos, pues el autojuicio es normalmente errado. Pensamos que somos buenos, nos creemos buenos ante Dios y ante los hombres, pues Dios nos va a demostrar que no somos tan buenos y que nuestra alma no está tan sana como lo pensamos. Ahora, de estas tres citas voy a destacar en particular la de Lucas 23 porque nos da un indicio sobre el momento histórico en el que ocurre el aviso. Por eso la voy a leer completo, esta en particular. Lucas 23 del 27 al 30 dice, le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá, dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces, en ese momento, se pondrán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a las colinas, cubridnos. Notemos lo siguiente, en la época de Jesús y durante en realidad 6.000 años de la historia de la humanidad, se consideró la esterilidad como una maldición. La mayor tristeza de una mujer era ser infértil. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Sara, la mujer de Abraham, que no le podía dar un primogénito. O Ana, la mamá de Samuel, la misma madre de Sansón. Y por último, pues también la madre de San Juan Bautista, ¿no? Entonces, estas personas sufrían enormemente por ser estériles. Si vemos el llanto de Ana en el templo, la mamá de Samuel, el dolor de esa mujer por ser estéril era la mayor tristeza, el mayor dolor de una mujer. Se consideraba de hecho una maldición porque de una
mujer fértil salían muchos hijos y de la cantidad de hijos salía el trabajo, la agricultura, la cría, la prosperidad, toda la hacienda, todo lo que una familia tuviese dependía pues del número de hijos que tuviese. Entonces, por 6.000 años se consideró una dicha la fertilidad y una maldición la infertilidad. ¿Qué es lo que está queriéndonos decir Jesús en Lucas 23? Él y solamente Él sabe en ese momento, hace 2.000 años, cuando va camino al Calvario con la cruz, que iba a llegar una época futura, perversa, en la cual se iba a voltear esta situación y se iban a considerar dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Es decir, malditas la fértil, desdichada la fértil, la que cría, la que engendra, la que amamanta. ¿Cómo es posible? En la época de Jesús era impensable eso. Pero Jesús sabía que había una época futura asociada al tiempo de la anticoncepción, de los matrimonios homosexuales y del aborto, y por supuesto también de la ideología de género. Y él asocia el aviso a ese momento histórico cuando dice, entonces, en ese momento histórico, se pondrán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a las colinas cubridnos. Y recordemos, según este patrón que estoy explicando, que esto de decir a los montes, caed sobre nosotros, y a las colinas cubridnos, es lo mismo como aparece o similar en Isaías 2 y en Apocalipsis capítulo 6. O sea que el momento del gran aviso lo había circunscrito Dios al momento histórico de la generación perversa actual asociada a la ideología de género, matrimonio homosexual, contracepción y todo lo que es el aborto, ¿no? Entonces el aviso no podía vivirse en siglos anteriores, siglo XI, siglo XIII, XV, XIX, XX, no, tenía que ser en el siglo XXI, porque es en el momento en que Jesús lo asoció al momento histórico nuestro en Lucas 23. Otras citas bíblicas sobre el aviso voy a compartir. Ya mencioné antes la de 1 Corintios 4:15, de modo que no la voy a repetir. Pero también tenemos 1 Corintios 13:12 que dice, ahora vemos como un espejo en enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de modo parcial, pero entonces como seré, como soy conocido. Fíjense que dice, conoceré como soy conocido. Es un juicio particular, es individual y además no es mi autojuicio, porque al decir conoceré como soy conocido quiere decir que no soy yo que me estoy evaluando, es Dios quien me está evaluando a mí. 1 Corintios 14:25 dice, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y postrado rostro en tierra adorará a Dios confesando que Dios está verdaderamente entre vosotros. Esto nos deja ver que no es el juicio final, no es el momento de la muerte, porque da oportunidad de arrepentirse, de postrarse en rostro en tierra y de confesar a Dios. Es decir, es un momento de arrepentimiento, no de muerte. No es el momento de la muerte, ni es el juicio universal. Daniel 12:10 dice, muchos serán lavados, blanqueados y purgados. Los impíos seguirán haciendo el mal. Esto se parece a lo que leímos antes de la cita de la carta de Conchita, porque al decir muchos serán lavados, blanqueados y purgados, significa que los buenos se santifican. Y cuando dice los impíos seguirán haciendo el mal, es lo que decía Conchita, el malvado seguirá haciendo el mal, pero por lo menos tiene una advertencia de Dios, de que le queda poco tiempo, de que queda poco para que venga el justo juez. En Lucas 21, del 25 al 26 dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Aquí está refiriendo a esas señales cósmicas o externas, ¿no? en el firmamento, que son como por así decir la fase 1 del aviso. Apocalipsis 3, del 2 al 3 dice, ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir, pues no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios.
Acuérdate por tanto de cómo recibiste y oíste mi palabra, guárdala y arrepiéntete, porque si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto significa que el que no esté en vela, el aviso le va a llegar así como ladrón, de manera totalmente desprevenida. Por eso es que no debemos vivir esta época como si fuera una época normal. Hay que vivir esperando el aviso, santificándonos, purificándonos, en oración, en vela. Si no, nos va a llegar como un ladrón. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Esto de hecho es una cita del aviso y la vamos a enlazar con una pregunta posterior al mismo numeral número 83 del diario de Santa Faustina Kowalska, porque ahí vemos que ella asocia también el aviso con esta señal que aparece en el cielo. ¿Cuál es la señal? Mateo 24:30 dice, la señal del Hijo del Hombre, es decir, la cruz aparece en el cielo. Una cruz verdadera, clara, una cruz perfecta que ven todos los seres humanos sobre la tierra. No como esas imágenes que a veces mandan por WhatsApp de nubes. Mira, yo en esta nube veo esto, veo lo otro, ¿no? Y no todo el mundo la ve, algo incierto. No, aquí no va a ser algo incierto. Una cruz perfecta va a aparecer en el cielo, según algunas revelaciones, por 7 días antes del aviso. Pero está en Mateo 24:30. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpeará en el pecho todas las razas de la tierra, es decir, el momento del arrepentimiento masivo universal. Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi evangelio, por Cristo Jesús. Así es, Dios va a juzgar las acciones secretas de los hombres, porque Dios es el único que puede juzgar realmente. Ve dentro del corazón del hombre y no solo puede juzgar las acciones, sino las intenciones. También está Zacarías 12, del 8 al 4, que dice, aquel día me dispondré a destruir todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él como lamentación por hijo único, y le llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito. Aquí muy posiblemente nos está dando una profecía sobre la conversión del pueblo de Israel, porque van a lamentar de haber aquel al que traspasaron, y lo van a lamentar como un primogénito, como hijo único. Van a reconocer que asesinaron a Dios, al Hijo de Dios, y van a llorar, a lamentarse por eso. Es decir, que el aviso muy posiblemente tenga que ver con la conversión de una parte del pueblo judío. Y también lo dice Apocalipsis 1:7. Mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Entonces, estas son algunas de las citas del aviso. Hay otras, como digo en mi libro tengo 16, también pueden ver en mi página web el programa titulado Iluminación de las Conciencias, pero esto es un pequeño resumen de las más importantes citas bíblicas sobre el aviso.